Dalí en el 79 estaba ya un poco cansino y, no le, y tenía un poco de, le gustaba sentirse protegido y se colgó de mi brazo y fuimos a la inauguración del museo, al acto inaugural con Dalí, con Gala, pero Dalí colgado de mi brazo. Y llegamos a la entrada del centro Pompidou y entonces había un poco un extraño movimiento y se presentó un funcionario y dije, Maître Dalí y a la grève. Y entonces Dalí me preguntó, ¿qué pasa? Que a mí en catalán, ¿qué está sucediendo? Y yo le dije, no, que por lo visto hay una huelga, que reivindican algunas cuestiones y hay huelga. Y entonces Dalí tuvo una reacción suya maravillosa. Levantó el bastón y dijo, ¡Vive la grève! ¡Vive la grève! Y todos entonces empezaron a aullar, ¡Vive Dalí! ¿Verdad? Y entonces echaron unos papelitos al aire que ponía grève, y yo, como soy bastante mitómano, pesqué uno de ellos al vuelo y lo tengo en mi taller en cada que es puesto enganchado en la pared, la grève del 79. Regresamos al Meurice, ¿verdad? Y allí hubo pues bastante actitudes de algunas incomodidades, porque Dalí lo aceptaba todo y lo llevaba todo con gran serenidad y gran dignidad, como buen don Tancredo que era. Pero no así Gala, que se enfadó mucho y le dijo verdaderas barbaridades al director del centro Pompidou. Le dijo unas frases que no se pueden ni repetir. A Dalí solo le preocupaba una cosa de las exposiciones, que es la acumulación humana. Le gustaba la multitud. Para él, cuando le decían que hay colas, que la gente se está 6 horas de cola, decía, oh, era el gran éxito. Lo mismo que aquí en nuestro Museo de Figueras, cuando hay aglomeraciones o hay perturbaciones por las escaleras de tanta gente que hay, dices, es el gran barómetro del éxito, las acumulaciones humanas. Dice, y sobre todo fotografiad siempre las colas que hay delante del museo. O sea, que ahí estaría encantado. Estaba encantado. Y en el Pompidou estuvo doblemente feliz porque fue una de las exposiciones más solemnes y más visitadas que ha tenido Francia. Decía siempre que el Louvre era el sitio donde se podía entender y aprender y conocer la gran pintura. Dice, pero, dice, solo hay que ir para ver 2 cosas. Dice, a lo sumo 3. Y dice, pero 2, que son la Dentelier de Vermeer, que esta es inevitable, ¿sabe? Dice, el embarquement pour Citer de Watteau, que ese también hay que respetarlo muchísimo. Dice, y una cosa que es una recomendación que nos hizo nuestro maestro, don Juan Núñez Fernández, maestro de Salvador Dalí en Figueras en los años 1912, 13 o 14, y maestro mío en San Sebastián en los años 50. Este gran grabador, gran dibujante de Estepona, era un hombre que había sido profesor de Dalí. Y decía una frase que a Dalí le decía, hay que repetirla y que se diga. Decía, en el Louvre, dice, solo hay que ir a ver el buey desollado de Rembrandt, cuyas pinceladas se podrían besar, decía Núñez. Y Dalí decía, que se diga esto, que es verdad, se podrían besar las pinceladas de Rembrandt. Comme chaque année à cette époque, Salvador Dalí revient d'un séjour à New York. Il a bien voulu nous recevoir dans l'appartement qu'il occupe, dans un grand hôtel parisien, lors de ses séjours dans la capitale. El Hotel Meurice le gustaba la tradición y le gustaba el recuerdo que las trazas que tenía legendarias de la vieja monarquía española, de Alfonso XIII y la vieja Casa Real española que frecuentaba el Meurice. Tenía sus habitudes totales y en sus hoteles y también en Barcelona, en el Palace, también tenía sus habitudes. Dice, esos museos, me contaba, son maravillosos. Dice, porque... Esos hoteles, ¿no? Sí, esos hoteles de súper lujo. Dice, porque puedes hacer algo que no se puede hacer en otros sitios. Por ejemplo, coger una moneda y ocultarla detrás de un espejo. Como este espejo no lo va a tocar nadie durante el resto de los días, dice, si pasan años y años y un día hay una revolución, tú sigues yendo al mismo hotel. Y a la hora de pagar puedes decir, mi dinero está detrás del espejo, y lo encuentras. Y le gustaban también los lugares donde se vendían o expedían útiles para pintar muy selectos, como la Casa Sennelier. La Casa Sennelier
le preparaban unas ciertas resinas con ámbar, con unas recetas de la casa Bloks, que era una casa mítica de pintura holandesa, que Dalí siempre me decía, es maravilloso para pintar esto. Dice, es maravilloso. Dice, ni tú ni yo sabemos lo suficiente todavía para utilizarlo. Dice, pero es maravilloso. En la Torre d'Argent recuerdo que le preguntó, le presentaron, había personalidades allí, como siempre suele haber, estaba Julio Iglesias y le presentaron, maestro Dalí, le presentamos a Julio Iglesias, y dice, muy bien, joven, un joven muy guapo, muy interesante. Y dice, ¿a qué se dedica, joven? y Julio Iglesias carraspeando, claro. Estuve también con él en otro sitio que tenía un decorado que le gustaba mucho, que era de este autor checo, de Alfons Mucha, que era un modernista, Lucas Carlton, me parece que se llama, que está cerca de la Madeleine, un sitio que es maravilloso porque me dices que otras cosas comía. En el Lucas Carlton comió mandarinas.